La estabilidad política de las naciones, su economía y el desarrollo social dependen de la existencia de instituciones democráticas sólidas que garanticen el Estado de Derecho. Un país sin instituciones respetables, fuertes e independientes está condenado al subdesarrollo político y, por lo tanto, a la pobreza y la corrupción. Lamentablemente, América Latina ha visto y sigue viendo con demasiada frecuencia a una clase de mamarrachos políticos, monigotes y delincuentes que llegan al poder y hacen cualquier cosa menos gobernar por el bien de la gente. Para conversar sobre las reformas y los grandes acuerdos que necesita América Latina para alcanzar desarrollo y prosperidad, tengo el gusto de presentarles a Eduardo Núñez, director del National Democratic Institute y del Programa de Seguridad Pública para la región central del continente americano. Es licenciado en Ciencias Políticas con posgrado en Gestión de Proyectos de Desarrollo. Ha tenido responsabilidades de alto nivel en proyectos de la OEA, de CAPEL y en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Licenciado Núñez, bienvenido a Razón de Estado. El auge del crimen organizado y el narcotráfico en Latinoamérica han sumado entre sus víctimas más recientes a Costa Rica y Ecuador. ¿Cómo se combaten y se detienen estos fenómenos que tanto daño están haciendo en la región? Bueno, comenzamos con uno de los temas capitales del debate sobre la viabilidad de nuestros países, y es en qué medida el fenómeno complejo de la criminalidad organizada transnacional tiene una creciente incidencia, no solo en materia de control territorial, sino en materia de sus capacidades de cooptación funcional de áreas del Estado. En ese sentido, creo que el elemento clave es digamos, que el crimen organizado solo puede ser contestado con un enfoque sistémico. Requerimos una estrategia económica para reducir los rendimientos de las economías ilícitas. Requerimos institucionalidad robusta que actúe sobre los factores que generan los incentivos para que las personas se incorporen a estructuras criminales, y requerimos sistemas políticos inclusivos que generen gobiernos efectivos en Claro. materia de bienes y servicios públicos. Ya, la corrupción y la impunidad en América Latina siguen siendo muy altas y esto afecta la confianza en las instituciones y el desarrollo económico. Según Transparencia Internacional, la región muestra un estancamiento en la lucha contra la corrupción. Explica los argumentos más importantes de por qué la corrupción afecta la institucionalidad democrática. De lo que estamos hablando en estos tiempos, Dionisio, es de un fenómeno de corrupción compleja, en donde las estructuras contemporáneas de corrupción no refieren a la corrupción administrativa en el sentido histórico como la habíamos entendido. Estamos hablando de estructuras nacionales y transnacionales que reproducen los modelos de operación del crimen organizado. Tienen las mismas capacidades de cooptación y de influencia sobre áreas funcionales del Estado y la misma capacidad de acumulación de riqueza ilícita, lo cual las hace particularmente atractivos. Al igual que con el crimen organizado, requerimos enfoques sistémicos de control y sanción, digamos, de estructuras de corrupción, pero también estrategias enfocadas en prevención, detección temprana y fundamentalmente sistemas nacionales anticorrupción que generen marcos de coordinación efectiva para la reducción de riesgos y amenazas de corrupción. Claro. Eduardo, el populismo, el caudillismo y la ambición de los hombres fuertes son problemas viejos en América Latina. La corrupción está fuera de control y encima la mala situación económica y la incapacidad de los estados pues fortalecen las propuestas populistas. ¿Cómo se contrarresta el populismo en estas circunstancias? ¿Son los partidos políticos la solución, pero habría que rescatarlos? ¿Quién lo hace? ¿Son los ciudadanos? Bueno, creo que algunas de las lecciones aprendidas del actual ciclo democratizador a nivel global, y América Latina no es la excepción, es que tenemos dos grandes déficits que atender y que van a la médula de lo que estás planteando. Uno es un déficit de ciudadanía, en términos de que nuestras ciudadanías están en disposición de sacrificar Estado de Derecho, democracia, institucionalidad a cambio de cierto tipo de resultados. Y el segundo déficit es que tenemos un problema de efectividad institucional para generar políticas públicas y servicios públicos efectivos en contextos de democracia. Ya. Si logramos actuar sobre esos dos elementos, logramos aumentar densidad institucional por un lado y aumentar densidad ciudadana por el otro, creo que tendremos la posibilidad de contener opciones de carácter populista, independientemente del spin ideológico que representen, que se vuelven atractivas en la medida en que fracasan los modelos tradicionales de gobierno y Claro. democracia.
La gobernabilidad en América Latina enfrenta presiones debido a la fragmentación política, al juego sucio del crimen organizado en la política y a la rápida pérdida de apoyo a los presidentes. Esto complica la implementación de políticas públicas. Un ejemplo de esto es lo que le sucedió al presidente Guillermo Lasso en Ecuador, ha sucedido también en Perú. En Colombia está sucediendo por buenas razones por el impresentable presidente que tienen. ¿Tiene solución este perverso círculo vicioso? Bueno, yo creo que la clave, Dionisio, es que entendamos que los desafíos de la gobernabilidad se vienen transformando. No es solo ejercer capacidad para gobernar, es básicamente también tener la capacidad de que las instituciones desarrollen formas de vinculación mucho más estructurada con entornos sociales que manifiestan crecientes grados de malestar y de incomodidad e insatisfacción hacia esos aparatos institucionales del Estado. Si solo nos centráramos en la calidad de las élites políticas, que por supuesto tenemos que pedir mejores élites políticas, mejores élites económicas, mejores élites sociales en términos generales, digamos, la solución podría derivarse solo en un estilo de escogencia de a quién colocamos en el gobierno. Ya. Pero tenemos un problema mucho más objetivo. Claro. Es cómo creamos sistemas institucionales estables, creíbles y robustos en este tipo de entornos sociales bajo el principio de una cierta corresponsabilidad, en donde ni la sociedad espera que el Estado le resuelva todo, ni el Estado espera que la sociedad le admita cualquier tipo de práctica o forma de ejercicio de la política. La inestabilidad internacional marcada por conflictos geopolíticos y la competencia estratégica global impacta directamente en América Latina, una región que busca mantener su estabilidad y crecimiento, pero que se ve en medio de la batalla entre China y Estados Unidos y en medio de los juegos sucios de Moscú, Teherán y otros. Eduardo, en los segundos que nos quedan, que son pocos, ¿cuál debe ser la estrategia de América Latina para proteger sus intereses? Primero necesitamos entender que el sistema internacional en su conjunto está en crisis y que ha ido perdiendo la habilidad de prevenir los conflictos y reducir los conflictos. Creo que es el diálogo entre países en torno a la reconstrucción de ciertos acuerdos básicos sobre cómo hacemos funcionar la democracia liberal en una dimensión, el Estado en otra dimensión en términos de la entrega de bienes y servicios públicos y sin lugar a dudas la recuperación de una suerte de gobernanza global en torno a ese tipo de acuerdos para desactivar crisis. Ya. Democracia, libertad, instituciones y respeto a la ley. Ahí está la clave. Gracias por tu tiempo, Eduardo. Un saludo.